El mensaje de esta mañana se titula El profeta vacío. Quiero toda su atención, quiero que tome este mensaje y que vaya conmigo rápidamente al primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo primero. Dice el primer libro de Samuel 16:1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Dígame, he provisto. Samuel el profeta estaba afligido, su corazón estaba destrozado, porque el rey Saúl, al cual él había ungido y se había convertido en el primer rey de Israel, este hombre había pecado, había fallado, y en su error había sido desechado delante del Señor. Él ya no iba a poder ser rey y su final sería trágico. Ahora Samuel está llorando, el profeta, de día y de noche. En esta porción se nos da a entender cómo el profeta llora y llora y llora desesperadamente, no hallando consuelo por lo que le había pasado a Saúl el rey. Y esta es una lección poderosa, porque en este pasaje lo primero que yo puedo ver es como un hombre de Dios, como un profeta de Dios, también de pronto se encuentra en circunstancias que lo orillan a llorar. El que estés muy ungido y el que tengas el respaldo del Señor, eso no significa que no vas a encontrar momentos de crisis donde vas a derramar algunas lágrimas. Las pruebas, los problemas te harán derramar ciertas lágrimas, cosas que no entendemos. Pero ¿sabe algo? No es pecado llorar, no es pecado de pronto desahogarte. Tenemos de pronto que encontrarnos con sanidad en medio del llanto, de tiempo en tiempo. Las lágrimas hablan de quebrantamiento, y los cristianos de pronto también pasamos cosas malas. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos de los cristianos saben que también de pronto lloramos? Parece nombre de novela, pero los cristianos también lloran. Los cristianos también lloran de tiempo en tiempo porque nos pasan cosas malas, y a veces sentimos el corazón que se aplasta, y a veces sentimos que el corazón se contrista. Pero nosotros debemos recordarnos a nosotros mismos que así como hay un tiempo de llorar, también hay un tiempo donde Dios dice: yo tengo un plan para ti, y mi plan no es que estés de luto toda la vida, mi plan no es que estés llorando todo el tiempo. Yo tengo un momento donde voy a soltar una palabra y voy a sanar tu corazón y voy a levantarte a niveles que no te imaginas. El Señor le dice a Samuel: ve y llena el cuerno del aceite, porque yo ya he provisto. Es una palabra poderosa la que el Señor le dice. Lo que le dice el Señor a Samuel es: no te quiero ver sufriendo, Samuel. No quiero que siga llorando por lo que perdiste. No quiero que siga llorando por lo que no se ha dado. No quiero que siga llorando porque tienes incertidumbre. Porque yo ya he provisto. Y cuando Dios dice yo ya he provisto, eso significa que Dios ha acomodado todas las cosas y ha acomodado todas las circunstancias para llevarme más allá del dolor y de la situación. Porque Dios siempre le dice a sus hijos: yo ya he provisto. Dile a tu vecino: Dios ya proveyó. No es que Dios va a proveer, es que Dios ya proveyó. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios va a proveer. Ahora, no puedes seguir llorando en incertidumbre, porque Dios sabe lo que has vivido, Dios sabe lo que has pasado, Dios sabe lo que necesitas, pero Dios siempre te va a proveer. Sea una crisis económica, sea un tema de salud, sea un tema emocional, espiritual, Dios siempre va a proveer. Pero el Señor le pide al profeta que llene el cuerno de aceite. Esto representa poder. Cada vez que tú ves en la Biblia cuernos, o cada vez que tú ves en la Biblia aceite, esto representa poder y autoridad en el Espíritu Santo. Mucha simbología de la Biblia te vas a encontrar cada vez que veas hay un cuerno en el altar, o unos reinos en Apocalipsis eran cuernos. Ok, esto representa poder y representa autoridad. Es símbolo del Espíritu Santo, porque solo con el Espíritu Santo en tu intimidad podrás tener autoridad para orar por enfermos, para echar fuera demonios, para reprender toda trampa del diablo. Sin el Espíritu Santo no hay victoria. Es así de fácil. Sin el Espíritu Santo no hay victoria en el creyente. Dios le ordenó a los profetas que tenían que caminar con un cuerno lleno de aceite. Todos los días tenían que caminar al lado de la unción. Ahora, cuando un profeta ungía a alguien, esto no era rutinario.
Hoy de pronto cuando ungimos a la gente, pasamos y con tantito aceite le ponemos en la frente, parecería algo rutinario. En el tiempo bíblico no era rutinario. Cada vez que un profeta derramaba aceite sobre alguien, la vida de esa persona cambiaba para siempre. La unción no era común, la unción era algo poderoso que cambiaba las vidas. Todo aquel que era tocado por la unción era transformado. Le doy algunos ejemplos. Cuando el profeta Eliseo muere, él tenía literalmente unción hasta los huesos, al punto que lo ponen por ahí en un sepulcro, y al poco tiempo mandan a un hombre, a un cadáver también, por las prisas lo arrojan en la misma fosa que el profeta. Pero el profeta tenía tal unción en su cuerpo que cuando el cadáver toca los huesos ungidos de este hombre, dice la Biblia que este se levanta, porque la unción seguía ahí a pesar del tiempo. Déjame decirte algo: los ungidos de Dios, aunque parten de esta tierra, la oración de un ungido sigue trascendiendo más allá de la vida y de la muerte. Aleluya. Hay oraciones que siguen caminando delante del trono de Dios. ¿Cómo es la unción? La unción es tan especial que Simón Pedro, dice la Biblia, que le ponían a los enfermos en una fila, no para que Pedro orara por ellos. Pedro no se paraba, reprendo la enfermedad. No. Dice la Escritura que los ponían de tal manera acomodados para que la sombra de Pedro los tocara. Pero era tal la unción que tenía Pedro que con solo la sombra de este hombre los enfermos eran sanados. Solo la sombra era suficiente para provocar un mover sanador por la unción que tenía el apóstol. Fue tan fuerte la unción que tenía Moisés después de platicar con Dios, que cuando bajó nadie podía mirar a Moisés al rostro. Le dijeron: ponte un velo porque brillas demasiado, ponte un velo porque traes un respaldo de Dios que encandila, irradia. Para el apóstol Pablo tampoco fue menor. Pablo, dice la Biblia, que después de predicar un día, la gente empezó a cortar un pedazo de su manto. Era el manto de oración, y empezaron a recortar pedazos del manto de Pablo, y Pablo se los daba. Y entonces con este pedazo de manto iban y lo llevaban donde estaban los enfermos, y lo llevaban donde estaban los endemoniados. Y era la unción que Pablo destilaba, que impregnaba hasta su ropa, al punto que cuando alguien tocaba ese manto que tenía Pablo, era sano, era libre. Era una unción que estaba hasta en lo que él tocaba. Si vamos al ejemplo de Jesús, la Biblia nos habla de una mujer que tenía flujo de sangre, 12 años enferma, lo había intentado todo, pero dice la Biblia que ella no tocó a Jesús. ¿Qué fue lo que tocó? ¿Verdad que no tocó a Jesús? Tocó el borde del manto. Ella tocó algo que había tocado a Jesús. Mira, amado, cuando una gente nueva viene a la casa del Señor, lo primero que esa gente toca, no toca a Jesús, toca a aquellos que han tocado a Jesús. Lo primero que la gente se encuentra es con tu palabra, tu mensaje, tu oración, y son tan impactados, y no son impactados por tu persona, ni por tu carisma, ni por tu talento. Son impactados porque has tocado a Jesús, y si tú has tocado a Jesús, podrás ser de bendición a los demás. La unción es lo que hace la diferencia, trayendo sanidad y libertad. El pueblo del Señor sabía lo que era la unción. Ahora entro en tema. Todo esto era nada más para ubicar la unción. El profeta Samuel, que estaba llorando en este momento, la Biblia nos explica que en muchos momentos había derramado aceite. No era la primera vez que derramaba aceite sobre Saúl. No. Dice la Biblia que el profeta derramaba la unción sobre el pueblo. Siempre vaciaba su unción por el pueblo. Por lo menos nos habla de 3 veces donde el profeta derramó la unción y 3 veces fue rechazado. 3 veces el profeta lo dio todo. 3 veces el profeta entregó todo. Pero un día se topó con que a tanto dar y dar, ya estaba vacío. Esto es común, es una realidad. De pronto te dispones como hijo de Dios a dar lo mejor de ti, pero un día, a tanto vaciar la unción, si no tienes el cuidado de tener intimidad con Dios y de volverte a llenar, la unción se seca, la copa se acaba, no hay nada, te vaciaste. Y de pronto, lo más lamentable no es que te hayas vaciado, sino que a veces empiezas a considerar que sobre quienes pudiste vaciar la unción no toman ese aceite con honra.
El primer grupo sobre que el profeta derramó el aceite, lo derramó sobre el pueblo. El profeta siempre ungía al pueblo y el pueblo lo valoraba, hasta que un día el pueblo dijo: profeta Samuel, ¿sabes qué? Ya no queremos tu unción. Mejor queremos ser como los reyes, queremos ser como los pueblos de fuera. Mira, los pueblos de fuera tienen reyes. Es cierto, los reyes no están tan ungidos como tú, pero ya no queremos tu unción. Por favor, mira, hagamos un gran desfile, hagamos una coronación bonita, hagamos un espectáculo como lo hacen los demás. Y porque ya tu forma, Samuel, ya no es tan interesante como en otro tiempo. En otro momento a lo mejor tu unción era poderosa, pero ahorita queremos ser como todos los demás. Los demás levantan reyes. ¿Por qué no levantas un rey y que sea el rey el que nos dirija? Samuel había derramado toda su vida sobre el pueblo y de pronto se dio cuenta que un día el pueblo dijo: no, mira, profeta, tu forma ya no nos gusta porque te gusta mucho la unción, te gusta mucho ese asunto del mover del Señor y necesitamos algo más común. Vamos siendo como todos, mejor que sea un rey el que nos dirija, vamos a parecernos a todos. Y curiosamente, esto es una constante. Hay mucha gente que ama el poder de Dios, hay mucha gente que ama lo sobrenatural de Dios, pero cada día, si algo está golpeando la vida de la iglesia en el mundo, es que cada día nos queremos acostumbrar más a lo común, salir de un culto común, tener un tiempo común, tener un altar común, tener una intimidad común como cualquiera que profese una religión. Y el Señor nos llama y nos dice: no puede ser común lo que es de Dios, porque Dios es sobrenatural en esencia. Yo no puedo hacer común lo que es sobrenatural. De pronto se ha vuelto común el decir: vamos rechazando eso del mover de Dios. ¿Y para qué orar por enfermos? ¿Y para qué reprender al enemigo? ¿Y para qué estar pidiendo que Dios se mueva con poder? Vamos llevándola más tranquila. No importa que se acabe el aceite, vamos llevándola más calmada. Eso se está convirtiendo en la regla. A Samuel le dijeron: eres muy de la vieja escuela, Samuel, todavía te gusta la unción. Eres muy de la vieja escuela, todavía te gusta el aceite. ¿Sabes qué? Mejor hagamos como todos, que sea un rey el que maneje el pueblo. Amados, la iglesia tiene que tener toda la frescura posible, toda la innovación posible, todos los cambios posibles, pero no podemos abandonar la unción. No podemos dejar que el cuerno con aceite se quede fuera, porque ese es el poder de Dios. No importa qué tan grande, qué tan pequeña, qué tan mediana pueda ser la iglesia, el centro de lo que buscamos se llama el poder del Espíritu Santo. ¡Aleluya! No podemos vivir sin un toque de su gracia. El profeta derramó su aceite sobre el pueblo y el pueblo rechazó el aceite. La segunda vez que el profeta se derramó fue sobre sus propios hijos. Dice la Biblia que Samuel tenía 2 hijos, pero dice la Escritura que sus hijos no caminaban en pos de la unción del profeta. Yo me imagino que este hombre se derramaba sobre sus hijos y decía: tienen que conocer el poder de Dios, tienen que buscar del Señor. Miren, busquen como yo. Pero dice la Escritura que ellos no querían saber de la unción. Y yo sé que en esta casa hay padres, hay madres, hay abuelos que han derramado por años unción sobre sus hijos y sus nietos, y llegan y se frustran y dicen: pastor, tengo años predicándole a mis hijos, tengo años predicándole a mis nietos, tengo años enseñando, pero no quieren nada. Y a veces siento que ya me vacié, ya no sé cómo decirles, ya no sé cómo hablarles, ya no sé cómo derramar el aceite, pero ellos siguen menospreciando la unción, no quieren caminar en la senda de sus padres. Y a lo mejor sientes que algo hiciste mal. ¿Sabes una cosa? Si tú les has traído, si tú los has dirigido desde pequeños, si oraste, si les inculcaste el temor de Dios, si te derramaste sobre ellos, aunque hoy parezca que le dan la espalda al Señor, Dios no te va a dejar de luto todo el tiempo. Dios está operando y tienes que esperar el tiempo del Señor, pero Él ha sido fiel y será fiel. ¿Cuántos dicen amén? Si alguna vez tu pequeño fue tocado por Dios, aunque hoy parezca que está en rebelión, un día se va a acercar y va a valorar el aceite que derramaste sobre él, porque
esa marca de aceite será imborrable en su alma y en su espíritu. Cada vez que el papá, la mamá, el abuelo dice: Señor, yo pongo una marca de aceite sobre mis hijos y un vallado, aunque ellos quieran mantenerse en rebelión, el Señor va a apostar a sus ángeles alrededor de ellos, y Dios va a cumplir su propósito en tu familia hasta la tercera y la cuarta generación. Nada como el poder del Espíritu Santo para guardar a nuestros hijos. Aunque ellos se perdieran un momento, la ventaja de los hijos pródigos es que siempre saben el camino de regreso a casa. Siempre saben el camino de regreso. Dice la Biblia que cuando Moisés nació, su mamá lo ocultó. Trató de resguardarlo de la amenaza de Faraón. Y eso es lo que hacemos los padres. Tratamos de ocultar a nuestros hijos y de guardarlos y esconderlos. Que no les pase nada, que no los contamine el mundo, que no me los dañen. Pero dice la Biblia que hubo un momento donde la mamá de Moisés ya no lo pudo esconder. Dice Éxodo capítulo 2 versículo 3: y ya no pudo esconderlo. Yo voy a proteger a mis hijos lo más que pueda, mientras estén en el cascarón, mientras estén ahí. Pero hay algo llamado vida y hay algo llamado tiempo. Irremediablemente esto va a caminar. Y un día aquel pequeño que corría detrás de una pelota va a estar corriendo detrás de una libreta y una pluma para ir a la universidad. Y no lo voy a poder cubrir. Y no lo voy a poder esconder. Y no voy a poder protegerlo de todo, porque no podemos encerrarlo en una burbuja para que nada le pase. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que derramar aceite sobre ellos y decir: Señor, yo sé que van a enfrentarse con una realidad. Y en el mundo ellos tienen que aprender que allá afuera van a encontrar traiciones, dolor, pecado, depresión, pero que en Cristo siempre hay plenitud de gozo. Voy a derramarme sobre ellos. Mientras los pueda proteger con uñas y dientes, los voy a proteger con uñas y dientes. Pero cuando tengan que salir de la puerta de la casa y tengan que pelear sus propias batallas, yo los habré ungido para que sepan que lejos de Dios no hay victorias. Aleluya. Es todo un reto sacar a los hijos adelante. Y todo el mundo cree que tiene la mejor receta para sacar a los hijos adelante. De pronto tu niño se está portando mal y alguien dice: no fuera mi hijo, no fuera el mío, porque no es cierto, el tuyo está peor. Es cierto. Hasta que no vas avanzando, porque cada hijo tiene sus propias batallas. Cada hijo tiene sus propias luchas. Cada hijo tiene sus propios traumas. Cada hijo tiene sus propios retos y pelea con sus propios molinos de viento. Cada hijo tiene sus propios desafíos. Lo único que podemos hacer es decirle: Señor, permíteme derramarme sobre ellos por medio de la unción, para que mañana el diablo no pueda tocarlos. El pueblo rechazó la unción del profeta. Los hijos rechazaron la unción del profeta. 2 strikes, 2 golpes terribles. En ambas oportunidades el profeta perdió. Y entonces el Señor le dice: profeta, vuelve a llenar el cuerno de aceite. Yo creo que el profeta ya estaba medio decepcionado y desesperado, y dijo: ¿y para qué? Lo derramé años sobre un pueblo que menospreció mi unción. Lo derramé años sobre mis hijos que no quieren entender todavía. Y el Señor le dijo: vuelve a llenar el cuerno. Tienes que ungir a alguien más. Y entonces lo lleva con Saúl. Dice la Biblia que cuando el profeta ungió a Saúl, Saúl fue revestido de rey. Pero más aún dice la Biblia que cuando lo ungió, este hombre empezó a profetizar. Imagínate el impacto del profeta. Dijo: wow, por fin, uno que valora mi unción, uno que respeta mi unción. Apenas lo ungí, lo vio y se sorprendió. Saúl era alto, Saúl era fuerte, Saúl era un hombre que se veía como guerrero, Saúl era carismático, poderoso. El profeta, al ungir al rey, se ve por primera vez reflejado
yo quiero creer que el profeta Samuel se veía reflejado en Saúl y dijo: tú eres todo lo que yo necesitaba, tú reflejas todo lo que yo quería, lo que mis hijos despreciaron, lo que el pueblo despreció. En ti sí, porque apenas te ungí y te hiciste rey, el liderazgo se te puso arriba, apenas te ungí y empezaste a profetizar. Por fin todos los sueños y expectativas del profeta se veían cumplidos en ese hombre. Saúl era el orgullo del profeta. Saúl era el orgullo del profeta. Nadie había valorado tanto la unción y nadie había llenado tanto las expectativas como este hombre. Samuel decía: el pueblo rechazó la unción, mis hijos rechazaron la unción, pero Saúl la tomó con honra. Señor, gracias porque ya me puedo morir en paz. Pero la historia no termina así. La historia termina trágica porque Saúl terminó dándole la espalda a Dios. Y cuando Saúl termina dándole la espalda a Dios, incluso hace cosas terribles, porque terminó yendo con brujos y terminó consultando muertos. Imagínate, llegó un momento donde Dios dijo: me arrepiento de haber puesto a Saúl como rey. No puede haber palabra más fuerte que Dios diga: me arrepiento de lo que te he dado. Y entonces el profeta empieza a llorar porque entra en él un espíritu de rechazo. No es que cuando yo veo el versículo digo: ay, es que el profeta lloró por Saúl. No, no lloró por Saúl. El profeta no lloró por Saúl. El profeta lloró porque ya se había cansado. El profeta lloró porque se vació sobre el pueblo. El profeta lloró porque se vació sobre sus hijos. El profeta lloró porque se vació sobre un hombre que aparentemente llenaba las expectativas y al final rechazó la unción. El profeta no paraba de llorar y porque se veía a sí mismo como un profeta fracasado. Él está llorando por todo lo que había pasado. Él estaba llorando por todo lo que había perdido y él estaba llorando porque no veía todo completo. Y entonces Dios le da una palabra y Dios le dice: no puedes seguir llorando porque yo ya he provisto. Eso sacude la mente del profeta. Cuando el profeta cree que va a morir como un anciano rechazado, el Señor le da una orden. El Señor le dice: tienes que ir por más aceite, tienes que dar la milla extra, tienes que ir por más de mi presencia. Señor, pero es que ya no puedo. ¿No has visto mi historia? Tienes que llenar una vez más tu cuerno de aceite, porque todavía tengo algo grande para hacer contigo. La vida, las crisis, las batallas van a drenar tu unción. Es normal de tiempo en tiempo sentir que te quedaste sin aceite, sentir que te vaciaste, sentir que no valoraron tu unción. Pero el llamado siempre es mayor a cualquier crisis. La orden divina siempre será la misma. En medio de la batalla más dura, ve a la presencia del Señor y vuelve a llenar tu cuerno con aceite. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Deja de sentirte vacío por dentro y por fuera. Tenemos que seguir alabando, tenemos que seguir adorando, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir sirviendo, tenemos que seguir llenándonos de su presencia y tenemos que seguir diciendo: lléname otra vez, Señor, de ti. Aleluya. Dios habla con el profeta y con esto concluyo. Dios habla con el profeta y le dice: profeta, llena el cuerno de aceite. Señor, ya no, perdóname, pero ya no. Tienes que llenar el cuerno de aceite. Señor, ¿para qué? ¿Para que actúen como el pueblo? ¿Para que actúen como mis hijos? ¿Para que me pase como Saúl? No, Señor, yo no voy a comprometer más mi corazón otra vez. Yo no me voy a arriesgar más porque eso de servirte es muy arriesgado. Y el Señor le dice: llena tu cuerno de aceite. Ante la fuerte orden de Dios, el profeta va y toma aceite. Y el Señor le completa la frase y le dice: ¿sabes por qué tienes que llenar el cuerno de aceite? Porque hay un muchachito llamado David, al que ahora vas a ungir. Y en poco tiempo vas a ver cómo ese al que tú unges va a ser un destructor de gigantes. Ese que está viendo ahí, pronto se va a levantar como no tienes idea. Él va a tomar el aceite con una pasión como la que tú no te imaginas. Hoy lo conocen como un pastorcito de ovejas, pero mañana será el dulce cantor de Israel. Y te voy a contar más. Te voy a contar más, Samuel. Tú vas a ungir a ese hombre. Un día matará gigantes y un día tomará Jerusalén. Pero te cuento más, úngelo,
porque su tataranieta será una jovencita llamada María, y en su vientre va a llevar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No, espere. Es que le dijo Samuel: tienes que ungir a David, porque no tienes idea. Un día, cuando venga el deseado de las naciones, cuando venga el Mesías, cuando venga el Salvador, todo el mundo lo van a ver entrar por la puerta de Jerusalén y le van a decir: Hosana al hijo de David. Unge a David, porque la unción que caerá sobre David va a alcanzar muchas generaciones adelante. Llénate de aceite. Llénate de aceite, por lo que Dios te va a dar. Vas a alcanzar a tocar a muchos. Todavía no tienes ni idea cuántas personas serán tocadas por tu unción. Si unos rechazaron, si unos no quisieron, si otros no valoraron, lo que Dios hará contigo será tan poderoso que la unción marcará generaciones. El profeta se levanta y le tocó ungir a David. En pocos años David cambiaría la historia. Amados, hay una nueva generación que viene detrás de nosotros. Hablo a los que tienen años de conocer al Señor. Hay una nueva generación que viene detrás y que está esperando a los Samuel que los unjan. Hay una generación que está demandando que los ungidos dejen de estar llorando por los rincones, diciendo: ya perdí el aceite, es que no puedo, me quedé vacío. Empieza a repartir la unción, porque si estás vacío, no podrás tocar a tus hijos. Porque si estás vacío, no podrás servir con éxito. Porque sin aceite solamente empezarás a vivir una vida religiosa, pero no intimidad con Él. Tenemos que orar por una iglesia llena del aceite del Espíritu Santo. El Salmo capítulo 92 dice: ungiste mi vida con aceite fresco y aumentaste mis fuerzas como las del búfalo. ¡Aleluya! David sería ungido y sería conocido como el dulce cantor de Israel, el guerrero, el conquistador, alguien conforme al corazón de Jehová. A Jesús le conoceríamos como el hijo de David. Todo porque hubo un profeta que volvió a reinventarse, que volvió a levantarse del pozo y dijo: Señor, a donde tú me mandes, lo que tú quieras, Señor, ayúdame a estar lleno de unción para aquel que necesite yo pueda tocarle con tu gracia. Amados, hay una unción que la iglesia tiene que pelear. Hay un respaldo de Dios que no puede seguir rechazando. Hay una unción a la que ya no le puede seguir sacando la vuelta, porque hay una generación que necesita ser tocada.